Canal Universitario presenta. Gustavo Álvarez Gardiazabal es uno de los escritores colombianos más leídos y estudiados en el mundo. Nacido en Tuluá el 31 de octubre de 1945, ha escrito una veintena de libros de novelas, cuentos y ensayos. Sus narraciones han dado lugar a versiones cinematográficas y televisivas. Su obra ha sido traducida a una decena de lenguas, entre las que se cuentan el inglés, francés, italiano, alemán y chino. También su carrera política ha sido intensa. Fue el primer alcalde de Tuluá elegido por votación popular en 1988. Posteriormente asumió un segundo periodo para esta alcaldía. Los vallecaucanos lo eligieron gobernador del departamento para el periodo 1998-2001. Sin embargo, solo desempeñó este cargo durante 14 meses, pues debió retirarse a causa de un controvertido proceso judicial. Periodista brillante e irreverente, intelectual polémico y beligerante, escritor profundo y prolífico. Hablamos con él en la finca El Porce, de propiedad familiar, en la cual reside actualmente. Le preguntamos por su vida, por su pasión literaria y su vocación por el poder. ¿En qué momento de su vida descubre usted su vocación literaria? ¿Qué cosas de su historia familiar, si es posible saberlo, favorecieron su opción de hacerse escritor? Dividamos la opción por la lectura de la opción por escribir. La una está íntimamente relacionada con la otra. Yo soy nieto de un librero de Tuluá de principios del siglo pasado. De allá viene mi huevonada para los negocios. Un hombre como don Marcial Gardiazabal monta en 1913 en Tuluá una librería, un pueblo que tenía 10.000 habitantes, de los cuales 1.000 apenas sabían leer y quería vivir de eso. Tener un abuelo librero que además leía francés, leía inglés y leía alemán y escribía en esos idiomas sin haber salido de Tuluá. Eso generaba una tradición familiar de tendencia al libro. Ninguno de sus hijos tuvo esa capacidad. Mi madre, que tal vez fue la más intelectual de todos los hijos de don Marcial, no fue una lectora completa porque para ella el catolicismo terminó por censurarle sus lecturas. Sin embargo, cuando se casa con mi padre era un analfabeta que había hecho escaso segundo de primaria, pero había adquirido una cultura por sí solo, leyendo en cantidades. Entonces él me propició, como me propició a lo largo de toda su vida, la habilidad de la lectura. Cuando yo tenía 6 o 7 años, yo ya tenía una biblioteca. Mientras los demás niños no tenían eso, yo ya tenía una biblioteca. Todavía la conservo en la casa de mi madre en Tuluá. Esa biblioteca tenía el libro de oro de los niños, pero yo tenía la enciclopedia Pulga. Entonces yo a los 8 o 10 años yo ya había leído lo que ustedes vienen a leer en la universidad. ¿Cuándo tomo la decisión de escribir? Cuando tomo la decisión de contrariar la norma familiar de que tenía que seguir estudiando ingeniería química. Y aprovecho una crisis de salud que casi me mata para en 3 meses, tirado en unas camas de clínicas, decir, bueno, salgo a escribir. Y entonces salí a escribir Piedra Pintada contra el rector de la Universidad Pontificia Bolivariana, para que me echaran, claro que yo quería. En esa época, cuando uno le daba úlcera péptica, y a mí se me estranguló, y me tuvieron que hacer 2 operaciones,
y resulté con un problema de coagulación, de una enfermedad, una tara de mi familia, que no era afortunadamente pues hemofilia, pero me jodía demasiado. Todo ese problema me llevó a mí a pensar sobre sí mismo. Entonces, cuando uno empieza a pensar sobre sus propias pendejadas, termina por tomar decisiones. Entonces, es una decisión fruto de una circunstancia emotiva. Yo tenía que dejar de estudiar ingeniería química. De una circunstancia física, estaba sobreviviendo, luchando contra la muerte. Yo no vine a tomar tragos sino a los 35 años, con una tara de alcohólicos y suicidas como las que hay en mi familia. Y apenas vine a probar el trago y todavía me sigue haciendo daño. Entonces, yo tuve un poco de cosas que los demás no tuvieron, desde la biblioteca a los 6 años, hasta la posibilidad de escapar de esos ambientes. Usted ha usado un recurso narrativo que es antiquísimo, pero tremendamente polémico. Poner nombre de gente conocida a personajes literarios. ¿Por qué? Yo lo hice como un recurso para poder romper el vacío que yo siempre tuve a mi alrededor. Es que no es lo mismo escribir novelas desde un pueblo perdido de Colombia como Tuluá, sin haber nunca ido a los cenáculos bogotanos, sin haber ejercido a plenitud el derecho en mi época juvenil de ser marxista, que era lo que le daba el pase al más allá. Yo no me fui a vivir a París, yo no me fui a revolcar en las calles de México, yo me quedé en Tuluá. Entonces escribir desde allí necesitaba que uno se ingeniara recursos. ¿Y qué mejor recurso que el de volverse absolutamente agresivo? Mucho más cuando se estaba haciendo una revisión histórica de la realidad nacional inmediata. Gustavo es un hombre que por sí, si tú lo oyes expresarse, es un hombre de por sí agresivo, violento, que siempre hace mucho énfasis en lo que dice. Esa forma de contar o de decir se refleja en sus novelas. Y él no solamente habla de eso cuando menciona su obra en La Boba y el Buda, los cadáveres, por ejemplo, descuartizados o que rodaban por el río Cauca a raíz de la violencia de los pájaros en el norte del valle, sino que también habla de la violencia en muchísimos términos con relación a la naturaleza, cuando se desborda el río de las márgenes, cuando hay cataclismos o cuando hay avalanchas en Dabeiba, o cuando, por ejemplo, hace alusión a los descuartizamientos del cóndores no entierran todos los días, o por ejemplo cuando habla de la malicia verbal, de la cosa vernácula que se ensaña en los personajes en el Bazar de los Idiotas, que como son idiotas, y Marcianita Barona es también una persona extraña, el chisme se encarna en el populacho y con ello le hacen daño al resto de los personajes. Si tú te das cuenta, ya sea el chisme, ya sean los fenómenos naturales, ya sea la personalidad de él, ya sea la violencia extrínseca, necesariamente todos esos fenómenos inciden en una u otra forma para resaltar la virulencia de sus obras. Hablemos de sus influencias literarias, de las lecturas que lo han marcado como escritor. Hablemos del chisme como estrategia narrativa. Otros novelistas lo han usado. Truman Capote, por ejemplo. Yo leía Capote cuando ya estaba viejo, porque es que a mí las locas escandalosas nunca me han gustado. Yo no he sido de esos desfiles gay ni de esas maricadas, ¿eso para qué? Eso no me gusta a mí. Y a mí me parecía que Capote usaba en demasía todo eso, y cuando ya reposé, empecé a leerlo. Pues, me encontré que teníamos grandes identidades. Lo mismo que me pasó cuando en la Universidad de Chicago hicieron un seminario sobre Gardiazabal hace muchos años. Yo no había publicado todas las novelas que he publicado ahora. Y había un profesor ruso, apellido Dudorov, que analizaba mis primeras obras. Y yo estaba sentado, pues, allá en la parte de atrás, en donde uno oía todo lo que hablaban, de qué tamaño tenía el dedo gordo del pie derecho y todas esas cosas que hacen ustedes los críticos. Y Dudorov sale y dice, es que
Álvarez Gardiazabal está totalmente influenciado por Elio Vittorini, y hable de Elio Vittorini. Yo nunca lo había oído porque nosotros estudiamos en una estructura de literatura francesa y le dimos una adlátere de literatura española, y obviamente estábamos estudiando en medio del boom, pues nosotros éramos hispanoamericanistas. Entonces de italianos escasamente leímos algunos textos. Entonces yo no había leído a Elio Vittorini. Cuando terminó la conferencia le pedí al profesor Sousa de la Universidad de Kansas que me llevara a la biblioteca para buscar un libro de Elio Vittorini. Lo encontré en italiano. Por aquella época yo leía revistas en italiano, entonces me quedó fácil leerlo. Cuando me di cuenta, efectivamente era Gardiazabal. Pero resulta que el tipo era de Sicilia y contaba la vida de Sicilia. Después, con muchos otros estudiosos, nos hemos puesto a identificar qué tan sicilianos somos los tulueños. El siciliano es chismoso, el siciliano admite el pater familia, no el capo. El siciliano admite la venganza como instrumento para poner orden. En Tuluá somos sicilianos. Y no he podido encontrar en ningún momento, con todo lo que he escarbado, que en Tuluá hubiese llegado alguien con sangre siciliana. He encontrado, en cambio, que buena parte de los judíos sefarditas y buena parte de los españoles manejaron siempre Sicilia. Tal vez por allí nos venga la vena, pero que nos parecemos impresionante. Léase cualquiera de Elio Vittorini. Se aparecen hasta las enfermeras mías poniendo inyecciones para las nalgas peladas. En sus primeras novelas se percibe una vocación por experimentar narrativamente. Uno piensa en William Faulkner o en James Joyce. ¿Dónde se inspiró usted para construir aquellas estructuras aparentemente caóticas? Primero, yo no leía a Faulkner, me parecía canzoncísimo, me paré canzón, ahí tengo 3 o 4 libros, estos días intenté leer uno, Absalón, y dije, pero por Dios, ¿cómo es posible que yo hubiese leído esto, aunque fuera como tarea? No, eso no alcanzo a entender. Yo el Ulises lo tengo por ahí sin carátula, porque he intentado tantas veces leerlo, que he preferido, como hice con casi todas las obras maestras, no terminarlas, para poder seguir diciendo que eran maestras. Entonces, esa ha sido mi teoría. La experimentación, claro, a mí me llega Faulkner por Cortázar, pero la verdadera experimentación, y ustedes no lo van a creer, me llega por Malraux y me llega por Camus, a quienes yo desmenucé. Cuando uno lee La condición humana, que era una novela que en su momento fue una gran obra, yo creo que seguirá haciéndolo, y para gente como yo, seguirá haciendo un libro, de los que le dicen a uno, ¿qué libro se lleva para el fin del mundo? Y esa es La condición humana de Malraux. Cómo los planos narrativos iban sobre los personajes. Y no he dejado de hacerlo. Ahora estoy trabajando sobre un personaje mítico alrededor de las tachinaves de la costa pacífica. Y lo he estado haciendo capítulo por capítulo con cada parte del cuerpo de esa mujer. Eso es una forma de ir buscando cómo escarbar lo que yo no he escarbado nunca. Entonces a mí me viene más por el lado francés que por el lado norteamericano. Usted ha reconocido su pasión por las obras de Mario Vargas Llosa y de José Donoso. ¿Qué de ellos le llega al alma y qué de ellos transita hacia su pluma? El problema mío era buscar frescura narrativa, porque yo abjuré de esa tendencia sepulcral de la novela colombiana y siempre le eché la culpa a María, con toda razón. Entonces, cuando yo leí por primera vez a Vargas Llosa en enredos como La ciudad de los perros,
o en cosas tan gozosas, infinitamente gozosas como Pantaleón y las visitadoras. Pues yo dije, aquí está la frescura, una frescura que es asequible. Pero cuando empecé a leer a Donoso, fue de tal manera que yo traje a Donoso 3 o 4 veces a visitar Colombia. Aquí lo tuve entre medio de estos libros. Donoso tenía una gran ventaja. Además de escribir con una frescura infinita y de contagiar con la capacidad narrativa, tenía personalmente la ventaja de hablar igual a como escribía, que no es Vargas Llosa, a quien también traje otras 2 o 3. Sabemos que su obra ha sido muy estudiada por la crítica literaria internacional y particularmente por la norteamericana. Pero, ¿cómo ha sido su relación con la crítica colombiana? Es que la literatura colombiana se ha preocupado muy poquito de Álvarez Gardiazabal. Y la crítica no ha sido nunca a profundidad. Son muy escasos los textos de colombianos sobre Álvarez Gardiazabal. Yo les he fastidiado, les parezco que no valgo la pena. Los trabajos que han aparecido más bien son de estudiantes universitarios haciendo tesis o tesinas de grado, pero nunca textos profundos, salvo Roberto Vélez Correa, que ha seguido trabajando. Aquí no vienen colombianos. En este sofá se han sentado centenares de extranjeros. Ahora anda una argentina, Silvia María Valero, en Bogotá, esculcándome todo lo que yo he hecho. Por ahí andan 3 franceses que vinieron a principios del verano, que andan en las mismas cosas. Los alemanes no han dejado de esculcarme, pero aquí no vienen colombianos. Usted aparece aquí como una cosa rarísima, ¿ah? Porque salvo Amparo Urdinola, que le tocó aguantarme como yo, y le ha tocado aguantarme como amigo toda la vida, y usted que es de Tuluá y que tiene nombre de ingeniero civil, pues no le queda más remedio que escarbarme, pero son ustedes una excepción. Es que Gardiazabal no es provocador para ninguno de los críticos literarios colombianos. En su literatura hay temas recurrentes, el poder, por ejemplo, y particularmente la figura del caudillo. ¿De dónde proviene en su fuero interno más profundo esa obsesión? Porque todavía he querido mandar. Desde que yo llegué al kinder de las Madres Franciscanas, yo ya sabía leer y escribir. En aquella época no había guarderías ni nada de eso. Mi madre dice que ella no tuvo sino que enseñarme las letras, que yo me encargué de hacer el resto. Yo nunca le creí. Cuando me tocó meterme al computador sin haber hecho ni una sola clase ni ninguna instrucción, yo me metí al computador y terminé haciendo, creo, lo mismo que hice para aprender a leer y escribir. De manera que eso es una gran ventaja. Y cuando uno llega a un colegio, y yo llegué cuando ya llevaban 4 meses de kinder, y llegué mandando, y no he dejado de mandar, y no voy a dejar de mandar. Entonces me ha preocupado mucho el poder y las distintas manifestaciones del poder, y no solamente de los caudillos. Mire usted en las obras mías, las mujeres son absolutamente mandonas. Mire usted las circunstancias distintas de la crítica a las manifestaciones del poder de la iglesia, del poder de los traquetos, del poder de los sicarios. No es solamente sobre la base del caudillo, es un mosaico crítico sobre las distintas manifestaciones del poder en Colombia. Es el peor de todos. Y hasta le tomaron foto. No es que hay censura. El negro Arrieta. Yo creo, don León María, que ya es hora que usted se haga respetar de los dirigentes. Él de todas maneras está haciendo una novela de
de uno de los fenómenos que más ha movido realmente nuestra sociedad en este momento, como es el narcotráfico, pero de una forma muchísimo más simple, más elemental, sin tantas argucias escriturales como las que utilizábamos, por ejemplo, en la tara del Papa. La tara del Papa es un esfuerzo mental que hay que hacer e identificar quién está hablando, por qué está hablando y cuál es el mundo que se está construyendo con respecto al personaje. En ese sentido, él simplificó todo eso y yo creo que él se dio cuenta del valor de aunar después de Cóndores lo que es político con lo que es histórico y comenzó a juntar esas dos vertientes en las novelas posteriores. ¿Cómo ha sido su relación con la élite dirigente colombiana? Muy extraña. Yo creo que va a terminar siendo novela. Te viene hoy aquí a un sitio que se ha convertido casi que en el Vaticano del poder en Colombia. Me he convertido en un personaje solicitado por sirios y troyanos. Por aquí desfilan los dueños del poder, llaman por teléfono, quieren escuchar mis criterios. Y eso es bastante extraño porque yo he sido un perseguido. Yo he sido una persona que no fui aceptado por ninguno de los partidos políticos, que les pareció mucho mejor atajarme antes de que pudiera correr el riesgo de ser presidente de la República. Y sin embargo aquí pasan todos, de todas las vertientes, a escuchar mis análisis, mis apreciaciones. Bueno, a mí me parece que Gustavo está inscrito en el ámbito de una enorme frustración de la nación colombiana. En Colombia la clase dirigente tradicional se ha caracterizado por perseguir a sangre y fuego cualquier proyecto de carácter populista o de construcción de frentes populares. Y hay una larga fila, hay una larga historia de crímenes que habría que cobrarle a esta clase dirigente y hay una larga historia de persecuciones. A Gustavo le toca un periodo que corresponde más o menos a los años 70, donde hay una ruptura con lo que podríamos llamar el modelo de la democracia representativa y a través de los movimientos cívicos locales se inicia lo que a mi juicio puede llamarse el proceso de construcción de una democracia participativa. Y en ese lugar aparecen dirigentes como Pardo Llada y aparece un dirigente como Gustavo Álvarez Gardiazabal, iniciando procesos cívicos de renovación de las costumbres políticas locales y regionales. Gustavo tenía el concepto de que hay que tener autoridad, pero una autoridad que se debe discutir desde la base, desde un principio realmente democrático, que puso en marcha en su proyecto de la gobernación y que fue precisamente lo que las élites regionales las ofuscó. A mí me parece que Gustavo como líder es el resultado de la inestabilidad de ese espacio para los proyectos de orden populista o de los frentes populares. Es un líder que obra de acuerdo a su temperamento, a sus cambios afectivos, que tiene una gran capacidad de convocatoria masiva en coyunturas muy especiales, pero tiene una enorme imposibilidad de construir un proyecto estratégicamente porque es incapaz de hacer una construcción organizativa. Y creo que una de las grandes frustraciones de Gustavo es que a la vez que ha sido capaz de movilizar la cantidad de gente que ha tenido respaldándolo, no ha tenido ninguna capacidad de crear una organización que sea estable y que pueda ponerse a funcionar tras un proyecto estratégico en torno al poder. Con Gustavo se repite de alguna manera lo que se ha venido haciendo por exclusión física con los grandes líderes que el país ha tenido. Gustavo no es víctima de la exclusión física, quiero decir con esto que no lo matan físicamente hablando, pero lo matan políticamente hablando, es decir, no le permiten el acceso a los cuerpos de elección o a los cargos de elección popular por una prohibición constitucional una vez que lo condenan y lo llevan a la condena en un proceso absolutamente absurdo, absolutamente antijurídico, pero completamente político.
Bueno, de alguna manera podremos afirmar con seguridad que la muerte política de un dirigente como Gustavo Álvarez Gardiazabal significa también la muerte política de un proyecto importante en la nación colombiana. Es decir, la apertura hacia la construcción de frentes populares que sean capaces de orientar y desarrollar las iniciativas regionales y locales. La pelea de este siglo va a ser por las autonomías regionales, por un respeto de los proyectos que las regiones tienen. Y es una pelea contra el centralismo. De las tantas cosas que usted ha hecho en la vida, ¿hay algo que le pese? Nada, absolutamente nada, y me he equivocado 1000 veces. Me he dado contra las paredes. Y no me pesa nada porque cada equivocación que he cometido la he vuelto positiva para mí. Cada error que uno comete debería volverlo material para poder que eso sea herramienta al futuro. Y en esa me la he pasado. Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, no me arrepiento de nada de lo que no hice. Y ahora que ya no me gusta salir, que me parece que hay cosas hartas que me tocó hacer, pues el lujo es no hacerlas. Entonces no es una forma de arrepentirse, es una forma de rectificar los caminos equivocados por los cuales uno recorrió. Obviamente cuando uno era joven, pues tenía que ponerse un ventilador en el culo porque la vanidad no le alcanzaba para inflarse. Ahora, qué jartera verme por ahí en un programa de estos como el suyo. Esto no lo voy a ver. Qué jartera leer lo que escriben. Por ahí me mandaron un folleto que escribieron sobre la obra mía. No fui capaz de leerlo. Yo ya no leo ni siquiera lo que escribo en las columnas, que es lo último que he dejado y con las cuales armo alboroto. Entonces, creo que es la tranquilidad del espíritu. Eso le llaman la madurez, otros lo llaman la vejez. Cuando uno no se acuerda sino de lo sabroso y se le borran los chips por completo de las cagadas que hizo. Esa es la tranquilidad de la vida.